Eh, el texto que vamos a estar estudiando es en Lucas, en el capítulo 4, vamos a partir del versículo 31. ¿Sí? Bueno, pues en realidad es una bendición estar aquí, hermanos, hoy reunidos. Estamos reunidos para crecer, para aprender juntos de la palabra de Dios, porque aparte pues es también una ordenanza de dedicar el día del Señor. Y vamos a ver aquí que aunque el día del Señor, ¿verdad? O el séptimo día, ¿verdad? Que es el día de descanso, el día dedicado para Dios, esto es los judíos, pues es el sábado, pero nosotros no somos judíos, ¿verdad? Entonces nosotros no llevamos la práctica judía, nosotros somos cristianos, somos seguidores de Cristo y nosotros reunimos los domingos. Por eso, ¿por qué? Porque celebramos aparte la resurrección de Cristo que fue en domingo. Bueno, antes de todo, ¿verdad? Ahorita les di la cita que vamos a estar viendo, pero pues antes de comenzar a leer esta porción, este texto, pues vamos a orar, ¿verdad? Vamos a orar juntos pidiendo guía, dirección del Espíritu Santo para este tiempo. Vamos a orar. Padre bueno que está en el cielo, queremos darle muchas gracias, Dios, por este domingo más, Dios. Este domingo, Señor, que no es como un domingo más, pero es un domingo de misericordia, Señor, donde podemos disponer, Señor, nuestro corazón con gozo, reunir, Señor, para alabar su nombre a través de este tiempo de estudiar su palabra, Dios. Queremos, Espíritu Santo, pedir su presencia, Señor. Queremos pedir su guía, su dirección, Señor, y pedimos que usted prepare, Señor, nuestro corazón, que al exponer su palabra, esta, Señor, pueda penetrar hasta lo profundo de nuestro ser, Señor, y romper toda ligadura, quitar todo estorbo y que cumpla el propósito para el que ha sido enviada. Por eso, Padre mío, nos ponemos aquí, Señor, suplicantes, que envíe, Señor, su Santo Espíritu, Padre mío, y que su nombre sea glorificado en este tiempo. Pedimos, Señor, esto, Señor, alabando su nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pues, como les dije, vamos a estar leyendo en Lucas en el capítulo 4 del versículo 31 y vamos a comenzar poniendo un poquito de contexto, de memoria, ¿verdad? Lo que estaba pasando en la semana pasada. Estábamos viendo que Jesús estaba predicando a los suyos, enseñando. También en el séptimo día estaba enseñando porque estaba en una sinagoga, ¿verdad? Y también vimos que él estaba enseñando en su lugar de origen, ¿verdad? Donde él creció, donde la gente lo conocía. Sin embargo, la gente que lo conocía le rechazó. Y vamos a comenzar, ¿verdad? Teniendo eso en mente, con lo que dice el versículo 31. Dice que Jesús descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Bueno, si dice que descendió, ¿verdad? Y él estaba, antes de estar aquí en Capernaum, estaba en Nazaret. Y Nazaret queda justamente más al sur que Capernaum. Capernaum es una de las ciudades que está alrededor del mar de Galilea o el lago de Galilea. Y entonces esta ciudad de Capernaum está poquito al norte, al noroeste, perdón, del mar de Galilea. Y la posición geográfica en la que se encuentra es una altura más por debajo que la altura en la que está Nazaret, porque Nazaret está a 300 metros
Y este mar de Galilea es un mar que está por debajo del nivel del mar, el mar de Galilea en sí, pero Capernaum está probablemente esté a unos 200 metros sobre el nivel del mar, mientras que Nazaret está sobre 300 metros sobre el nivel del mar. Por eso dice que descendió. Jesús viene de Nazaret y desciende a Capernaum. Entonces, esta es una ciudad de Galilea. Y lo que está haciendo Jesús aquí en Capernaum es precisamente porque Él sale de su ciudad de Nazaret, porque la gente no recibe su mensaje, no le reconoce como ese Mesías. Y en su soberanía, en su voluntad, Él decide ir hacia Capernaum, donde básicamente esta ciudad se convierte en su centro de trabajo. Había más ciudades alrededor de este mar de Galilea, pero Capernaum era su centro de trabajo, ¿verdad? Entonces, el hecho de que Jesús viene a Capernaum cumple también pues una profecía, ¿verdad? Esa profecía que cumple el hecho de que Jesús esté en Capernaum se encuentra en Isaías 9 del capítulo 1 al 12 y podemos ir y leer ahí en Isaías 9 la profecía que se está cumpliendo. ¿Sabes? La vida de Jesús como Mesías cumplió más de 300 profecías. Y aquí Jesús está cumpliendo una de ellas. En el Isaías 9, en el capítulo 1 dice, pero no habrá más melancolía para la que estaba en angustia, como en tiempos pasados. Él trató con desprecio la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Esta tierra de Capernaum es la tierra de Neftalí y es la tierra de Zabulón. Dice, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Aquí Jesucristo está cumpliendo una profecía de Isaías. Isaías es escrito aproximadamente alrededor de 700 años del tiempo de Jesús, y aquí se está cumpliendo esa profecía. Entonces dice aquí que Él está en esa ciudad y les enseñaba en los días de reposo. Como les dije al principio, el día de reposo para la tradición judía es el sábado. Cada día comienza al atardecer. Entonces, a las 6 de la tarde es como inicia un nuevo día en el calendario judío. Entonces, el sábado realmente comienza del viernes por la tarde y termina el sábado por la tarde. Entonces, para ellos el día de reposo que está hablando aquí, pues es el Shabbat, es el sábado. Y como les dije antes, ese es el día que dedicaban al Señor. Y por ahí habrá algunas doctrinas, ¿verdad? Que dice que el cristiano no debe reunirse en domingo, sino que el día correcto es el sábado, ¿verdad? Pero como mencionamos, esto es en la tradición judía. Entonces, no debe ser tema tan relevante el hecho de que reúnas el domingo para dedicarlo al Señor. Esto es porque también la tradición cristiana reúne los domingos porque es el día en el que Cristo, ¿verdad?, hizo su resurrección, ascendió al cielo. Ese día Él resucitó y ascendió al cielo. Entonces, por eso nosotros reunimos los domingos, por si te estabas preguntando por qué el domingo y por qué no el sábado, ¿verdad? Bueno, continuamos leyendo aquí
en el versículo 32 y dice que él estaba enseñando en los días de reposo, y el 32 dice que todos se admiraban de su enseñanza, porque su mensaje era con autoridad. Voy a leer el versículo 33, dice: y había en la sinagoga, hasta ahí ahorita, para entender en dónde estaba Jesús. Estaba en la sinagoga, enseñando, como era costumbre de él, así como en Nazaret estaba en la sinagoga enseñando. También aquí en Capernaum, él entra en la sinagoga a enseñar. Ahora, la sinagoga, la sinagoga en este tiempo era un lugar de reunión. Aunque no era muchas veces un edificio tan adornado, porque tienen que recordar que el lugar de reunión para los judíos, para el pueblo de Israel, en un inicio era un ¿qué? Eso, un tabernáculo. Ese era el lugar de reunión para el pueblo judío. Por mucho tiempo, esa tienda grande de campaña, pero y luego Dios dio instrucción para hacer un templo, el que construyó Salomón, ¿verdad? El templo en Jerusalén que construyó Salomón fue derribado, y para este tiempo no estaba el templo. Entonces había sinagogas, había lugares de reunión. Y esos lugares de reunión era a donde en cada ciudad quizá hubiera uno, y si era muy grande a lo mejor había más de un lugar de reunión, más de una sinagoga. Pero Jesús, costumbre de él, venía a la sinagoga a enseñar. Las sinagogas que construían, y quizá la mayoría de ellas tienen una orientación hacia Jerusalén. Esto es como una práctica, ¿verdad? En el modelo de construcción de las sinagogas. Así lo hacían, como en dirección hacia Jerusalén. ¿Por qué? Porque en Jerusalén estaba el templo. Es muy especial para el pueblo judío el templo. Es muy especial para el pueblo judío la sinagoga, el lugar de reunión para aprender, el lugar de reunión para ser enseñados de Jesús, para ser enseñados. Ahora, es importante aquí ver que dice que se admiraban. ¿Quién se admiraba? Las personas que estaban ahí en la sinagoga se admiraban de la enseñanza de Jesús, porque Jesús no era el único que enseñaba en las sinagogas. Enseñaban los escribas, enseñaban los fariseos, los maestros, enseñaban la ley judía, enseñaban la Torá, enseñaban la Torá, estudiaban los rollos de la ley. Entonces, aquí hay algo importante que dice que se admiraban. Y si ves en el versículo 36 de aquí mismo donde estamos, dice: cuando Jesús enseñaba, que todos se quedaron asombrados y discutían entre sí. Se quedaban asombrados porque la manera en la que Jesús enseñaba no era la manera en la que ellos estaban habituados. No era la manera en la que los escribas enseñaban, porque los escribas era leer el rollo y ser como un periquito, ¿verdad? Como un ritual. Haces A, B, C y ya sabes cómo es la dinámica. Llegas, cantas, te sientas, oyes y la enseñanza. Y esa era la manera de los escribas, la manera de enseñar la ley. Pero aquí ellos están muy sorprendidos porque Jesús está enseñando, pero está enseñando con una autoridad que asombra. Ellos no tenían
Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ellos no tenían divisiones, no tenían capítulos, no tenían versículos. El rollo era leído y paraba donde discernían parar y ahí, ¿verdad? Nosotros tenemos una manera más fácil, pero tenemos la palabra. Y el hecho de abrir la palabra de Dios debe de asombrar, debe de admirarte lo que Cristo habla, lo que Dios habla a través de su palabra. Entonces, para entender un poquito la autoridad con la que Jesús estaba enseñando la palabra, lo quiero llevar a un pasaje en el libro de Juan, en el capítulo 18. Vea en el libro de Juan, en el capítulo 18, en el versículo 4. Ahí dice o narra lo que es el arresto de Jesús en el Getsemaní. Y es muy sorprendente la manera en la que Jesús responde cuando viene esta comitiva de soldados romanos guiados por Judas a arrestar a Jesús. Cuando viene esta comitiva a arrestar a Jesús, Jesús hace una pregunta ahí en Juan, el capítulo 18. La pregunta que Jesús hace dice: ¿a quién buscan? Mira, dice, Jesús sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo: ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno, le respondieron. Él les dijo: yo soy. Y Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Y cuando él les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. La sola palabra de Jesús, cuando ellos vienen y le preguntan, la autoridad con la que él dice: yo soy, da un testimonio de la unidad del Padre y del Hijo. ¿Recuerdan en dónde es mencionado este nombre de Dios? Mujeres que están estudiando los nombres de Dios, ¿recuerdan dónde es mencionado el nombre de Dios como yo soy? ¿Sí? Se lo dice a Moisés. Se lo dice a Moisés cuando lo envía a ponerse enfrente de Faraón para que deje ir al pueblo de Israel. Moisés le dice: ¿y quién voy a decir que me envió? Cuando él me pregunte. Dios le dijo: yo soy. Jesucristo, en esa unidad con el Padre, está diciendo, declarando ese nombre poderoso, el cual da como consecuencia que esta comitiva, con solo el hecho de que él menciona a quién buscan, yo soy, ellos retroceden y caen a tierra. Imagínate la autoridad de Jesús en ese momento. Ahora, esa autoridad que él usa ahí, ¿verdad?, es la que está usando aquí al enseñar. Eso se percibía en Jesús cuando él enseñaba en la sinagoga. La autoridad que sorprendía, que admiraban al momento de él enseñar, al momento en que él da su mensaje, el momento en que él da esas palabras. Y dice que él lo hacía pues con esa autoridad. Dice el versículo 33: y había en la sinagoga un hombre. Aquí vamos a comenzar a ver los hechos milagrosos que Jesús hizo en esta sinagoga y en este día. Estamos hablando de un día, lo que sucede en ese día en la vida de Jesús, ¿verdad? Si él viene en la mañana a la sinagoga, empieza a enseñar, la autoridad, todos se sorprenden, quedan admirados. Pero y luego sucede que en la sinagoga hay un hombre, había
en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo y gritó a gran voz: déjanos, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Note usted, hermano, que este hombre poseído estaba en la sinagoga. Y uno puede decir, pues a lo mejor estaba ahí afuerita, ¿verdad? A lo mejor estaba en la vía pública, en la entrada. Este hombre estaba adentro. Y bueno, no podemos dudar que eso puede suceder, ¿verdad? Lo está narrando la palabra de Dios. Un hombre poseído ahí donde él estaba, y cuando dice que es un hombre poseído es porque ese espíritu inmundo, ese demonio tiene control. No es voluntario lo que el hombre en sí está diciendo, pero es controlado por esa fuerza demoníaca, por ese demonio. A tal modo que ese demonio ve a Jesús y reconoce quién es y reconoce la autoridad que ese Jesús puede tener sobre ese demonio mismo. Entonces, cuando lo ve, le reconoce. Porque Jesús tiene autoridad sobre demonios, porque Jesús tiene toda la autoridad sobre todas las cosas. Dice aquí en el versículo 34, déjanos. Déjanos, ¿qué tienes contra nosotros? Tú eres el Santo de Dios. ¿Cómo es sorprendente, verdad? Que estos demonios reconocen la deidad de Jesús y reconocen que ellos ya tienen una sentencia, que Dios ya les ha dado una sentencia y que Jesús podía de una vez hacer cumplir esa sentencia, pero dice: déjanos, ya sabemos quién eres. Eres el escogido de Dios, eres el enviado de Dios. Dice que Jesús entonces lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Ni siquiera le dio oportunidad a hablar mal, a hablar más. Y después que el demonio lo derribó en medio de ellos, salió de él sin hacerle ningún daño. El pasaje paralelo a esta porción que estamos viendo, que está en Marcos, dice que lo sacudió. Dice que lo sacudió. Aunque no le hizo daño, ¿verdad? Pero ese demonio se manifestó en ese cuerpo, ¿verdad? Haciéndolo caer al piso, ¿verdad? Quizá una tipo convulsión, y no digo que las convulsiones sean demoníacas, pero quizá un tipo convulsión que una persona no tiene control sobre sí mismo y cae. Hay un pasaje, o hay algunos pasajes, y entre ellos podemos ver el pasaje, ¿verdad?, de los endemoniados gadarenos, aunque estos demonios, ¿verdad?, que
aún atándolos con cadenas. Ellos andaban por los panteones y andaban ahí y nada, con una fuerza sobrenatural, y las reventaban y todo eso. Y Jesús mostró sanidad con esos endemoniados también, ¿verdad? Digo endemoniados porque en algunos evangelios dice el endemoniado gadareno, pero Mateo, por ejemplo, dice que eran dos, ¿verdad? Entonces dice ahí dice ahí en Mateo 28 o 8:28 que eran dos los que estaban endemoniados y poseídos. Y una persona poseída es atormentada por un demonio. Pero yo me preguntaba a mí mismo, ¿cómo es que algo así sucede? ¿Cómo es que una persona puede estar poseída? ¿Cómo sucede eso? Bueno, no nos dice detalles la palabra aquí de cómo eso sucedió, pero la palabra nos enseña que eh, que andando apartados de la voluntad de Dios, andando fuera de la voluntad de Dios, el hombre puede llegar a unos extremos impresionantes si hay la práctica de un pecado, porque el corazón del ser humano no tiene saciedad en cuanto a la maldad. Entonces, si hay un pecado, ¿verdad? Si hay un pecado que está siendo practicado, créeme, el corazón puede ser tan perverso e ir a unos extremos tan tremendos, tan ocultos, que puedes llegar a consecuencias muy difíciles, muy tristes. Dice aquí en el versículo 35, Jesús lo reprendió y le dijo, cállate. El 36 dice, todos se quedaron asombrados y discutían entre sí, ¿qué mensaje es este? Porque con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y dice que su fama se divulgaba por todos los lugares de aquella región. Ahora, como dije, un corazón vacío, un corazón sin Cristo, a veces puede significar una puerta peligrosa para un espíritu inmundo. ¿Por qué? Porque tú vas a decir, bueno, pero ¿qué será pecado? ¿Que haga hechicería? ¿Que haga ocultismo? ¿Será una cosa tan extremosa así? Romanos nos dice en Romanos 3:23 nos dice que todos hemos pecado, y el pecado consiste en no hacer la voluntad de Dios, en estar en rebelión a la voluntad de Dios. Eso ya es un pecado. Y entonces el no andar en el espíritu, aunque tú no mates, aunque tú no robes, aunque tú no hagas hechicería, aunque tú no hagas ocultismo, ¿verdad? Aunque tú no hagas cosas diabólicas, el hecho de no hacer la voluntad de Dios ya es un pecado. Entonces aquí podemos ver que no solamente basta con no hacer lo malo, que no solamente basta con que conozcas en tu mente quién es Jesús, no basta con que reconozcas la soberanía de Dios, no basta con que conozcas o reconozcas la deidad de Cristo. ¿Por qué?
Porque los mismos demonios reconocían eso, pero no les servían. Porque los mismos demonios sabían eso de Cristo Jesús, pero no le servían. Me llama la atención a lo que dice estos últimos versículos que acabo de leer en cuanto a la autoridad de Él y el poder con el que manda a esos espíritus y salen. Dice aquí cómo ellos se sorprendían, se asombraban. Y yo he escuchado a algunas personas, ¿verdad?, que dicen: oh, escuché tal predicador, tal maestro enseñando y muy bien y esto y lo otro, porque lo vieron en una tablet, ¿verdad?, en un aparato electrónico. Y qué bueno que hay maestros, qué bueno que hay predicadores enseñando a la palabra de Dios. Pero eso no debe de quitar tu tiempo y mi tiempo de ser sorprendido al abrir la palabra, y que sea la palabra que te sorprenda. Gracias a Dios por esos maestros, gracias a Dios por los medios, gracias a Dios porque hay maneras de informar, pero ninguno de esos maestros, ¿verdad?, ninguno de estos predicadores te debe de sorprender tanto como el tiempo de querer encontrarte, abrir la palabra e encontrarte y conocer el corazón de Dios y conocer a Cristo a través de su palabra. Eso debe de sorprendernos, eso debe de maravillarnos tanto de verlo aquí. Vamos a ver otro milagro que Jesús hizo ahorita aquí en el versículo 38. Aquí vamos a ver un milagro más que Jesús hizo. Dice aquí, el 38 dice: levantándose, es decir, ese día de Jesús después de que termina de enseñar en la sinagoga, ese día de Jesús después de que sana, de que libera a este hombre endemoniado en la sinagoga, sale de ahí y va a la casa de Pedro. Dice levantándose Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón, Simón es Pedro, se hallaba sufriendo con una fiebre muy alta y le rogaron por ella. Ahora, la suegra de Pedro, el hecho que dice aquí que tenía una fiebre y da el calificativo de que era una fiebre muy alta, no era una simple temperatura a 38 grados o 40 grados. En ese tiempo, una manera o la manera de ver la gravedad de una persona pues era a través de la temperatura, y esta fiebre manifestaba que realmente la suegra de Pedro estaba mal. Si tú has tenido una situación de salud y vas ahora al médico, muchas veces si tú tienes una infección, esa infección causa que tu temperatura aumente y puede aumentar bastante. Entonces la temperatura o la fiebre que tenía suegra de Pedro era grave, estaba en la cama. Entonces cuando Jesús viene, le ruegan le ruegan por ella, le ruegan, y Jesús hace esto. Jesús se inclina sobre ella y reprendió la fiebre, y la fiebre le dejó al instante,
la fiebre le dejó y al instante ella le servía. Fíjate, el poder que Jesús evidencia con un endemoniado, lo evidencia también con una sanidad física, con la enfermedad. Y nota que la manera en la que sanan, en la que obra estos milagros, no son como progresivos. Es ¿cómo se dice? Instantáneo. Es una sanidad instantánea. El endemoniado instantáneamente fue liberado. La suegra de Pedro instantáneamente fue sanada. Y nota la gratitud de la suegra de Pedro. Al instante de ser sanada, ella le sirve. ¿Cuántas veces nosotros estamos salvados desde hace tiempo, pero estamos ahí sentados, esperando quizá que el pastor nos diga: ven a servir? El corazón de nosotros debe ser: hay una oportunidad de servir y sirve. Ves que hace falta hacer algo en la iglesia y lo haces. Eso es lo que la suegra de Pedro hizo. Al instante de ser sanada, ella se puso al servicio, manos a la obra, manos a la obra. Porque en la iglesia siempre hay obra para hacer. En la iglesia siempre hay trabajo que hacer. En donde congrega siempre hay oportunidad de servir. Entonces, él la sana y ella al instante sirve. Dice el versículo 40: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban a él, y poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También de muchos salían demonios gritando: tú eres el Hijo de Dios. Pero reprendiéndolos, no les permitía hablar, porque sabían que él era el Cristo. Al ponerse el sol, Jesús lleva un día de actividad. La actividad es en la mañana, ¿verdad? Quizá a mediodía, por la tarde sana la suegra de Pedro, y aquí sigue avanzando las horas. Y en esta, al ponerse el sol al atardecer, le traen todos estos enfermos, le traen todos estos endemoniados, los sana, y aquí cumple también una profecía de Isaías 53 en el versículo 4. Bueno, en Isaías 53 dice que él cargó nuestras dolencias, que él fue molido por nuestros pecados. Y aquí Cristo cumple esa profecía al sanar a muchos. Imagínate cuánta fidelidad hay en la persona de Jesús en cuanto Él es nuestro Salvador, a cuanto Él es el Hijo de Dios, en cuanto a que Él es el Mesías, el enviado. ¿Por qué? Porque, como te dije antes, más de 300 profecías cumplidas por Jesucristo. Nadie podía cumplir esas profecías. Y ve lo que dice ahí en Isaías 53 en el versículo 4. Dice: dice así: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Esto es
confiable poner nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo Jesús como Salvador. Confiable en cuanto a traer a Él nuestras necesidades. Porque esa palabra que Él hablaba en esa sinagoga, esa sanidad que Él hizo en la suegra de Pedro, esa obra, esos milagros que hizo con esos muchos, que sanó, con esos muchos que liberó de demonios, esa obra es viva y la sigue haciendo. Dice el versículo que sigue, que es el 42. Cuando se hizo de día, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. El pasaje paralelo dice que era muy de madrugada, que era oscuro y que Él se fue a un lugar a orar, porque eso era una práctica que Jesús hacía, muy de madrugada, apartarse e ir a orar. Eso es lo que Él estaba haciendo al siguiente día en la mañana, en un lugar solitario. Mientras que eso sucedía, las personas lo estaban buscando, porque ellos querían recibir más milagros, querían recibir más sanidades. Entonces, dice que las multitudes lo buscaban y lograron llegar a donde Él estaba. Y entonces procuraban detener a Jesús para que no se separara de ellos. Pero Él les dijo: también a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de los judíos. Nota, hermano, que la multitud de esos en ese tiempo buscaban a Jesús para recibir un favor, buscaban a Jesús para recibir una sanidad. Ellos querían ver más milagros. ¿Crees que Jesús vino para hacer milagros? ¿Crees que los milagros calificaban a Jesús para ser el Mesías? Jesús ya es el Mesías antes de hacer milagros. Jesús ya es el ungido antes de hacer estas obras. Sin esas obras, Él es Cristo. Sin embargo, ¿por qué Jesús haría todo esto? ¿Por qué Jesús obró todos estos milagros? Y puedes encontrar la respuesta en Mateo, en el capítulo 9, en el versículo 36, cuando dice que Jesús vio las multitudes y tuvo compasión por ellos. Esto es porque Cristo Jesús tiene un corazón compasivo. Él no tenía necesidad de hacer estos milagros para alcanzar el calificativo de ser el Mesías. Él ya lo era desde antes de hacerlo, de hacer esos milagros. Sin embargo, hizo los milagros y la gente era para que creyera, que Él era. Cumplió las profecías. Nosotros tenemos este regalo, nosotros tenemos este tesoro que es la palabra de Dios. Y si los demonios reconocen la deidad de Jesús y reconocen su autoridad, ¿cómo es que nosotros muchas veces nos cuesta, verdad? Sobre todo cuando estamos en tiempo de prueba, creer. ¿Cómo es que nos cuesta descansar en su soberanía y esperar a que Él obre con poder? Porque Él es Cristo, porque Él es el ungido de Dios,
porque Él es el Mesías. Ciertamente, así como a Capernaum le fue enviada esta luz, ciertamente así como ahí resplandeció la gloria de Dios a través de lo que Cristo Jesús hizo, ciertamente la luz del Evangelio sigue alcanzando vidas. Ciertamente la obra de Dios, la obra salvadora, sigue yendo a lugares de desesperanza, sigue yendo a corazones de oscuridad, llevándoles la luz. Y nosotros estamos en un tiempo de gracia ahora. Podemos recibirle, podemos reconocerle y podemos, así como dice aquí, divulgarle, hablar su mensaje, hablar de Cristo. Podemos nosotros quizá no ser una persona endemoniada, o quizá no conozcamos a alguien que mejor no lo conozcamos, ¿verdad? Dice, pero a lo mejor sí puede haber algo en tu vida, a lo mejor puede haber algo, alguna práctica de pecado que te está impidiendo, que necesitas ser liberado. Ven a Cristo, trae tu necesidad delante de Dios, pide recibir ese favor de Cristo. El pecado nos separa de Dios. Y la voluntad de Dios es que nosotros podamos ser alcanzados, que podamos ser salvos. Ese es el propósito por el que envió a su Hijo. Deja que Cristo venga a tu vida. Deja que sane. Deja que te perdone. Deja que haga su obra en tu vida. Y así como la suegra de Pedro recibe esa gracia y pon mano a la obra, al instante, levántate y sirve. Nuestra vida debe estar puesta al servicio de Dios después de recibir esa gracia, después de recibir ese perdón. Quiero pedirte ponerte de pie y que podemos orar. Padre bueno que está en el cielo, gracias le damos, Señor, por esta porción de su palabra. Gracias le damos, Señor, porque un Dios compasivo porque es usted, Señor, con ese sentir de nuestra necesidad, de nuestra aflicción, de nuestra dolencia, de nuestra enfermedad. Pedimos, Padre mío, que haga resplandecer su rostro, Señor, que su luz llegue a cada vida, a cada corazón. Pedimos, Padres, que su nombre sea glorificado en la vida de cada uno, Señor, de los que estamos aquí hoy. Pedimos, Señor, que podemos ser traídos, Señor, a un crecimiento, Señor, a semejanza de Cristo Jesús. Pedimos, Señor, que podemos, Señor, maravillarnos de lo que usted es, que podemos sorprendernos de lo que usted es, que podemos amar más al hacedor que a las cosas hechas, al dador de milagros que al milagro mismo. Pedimos, Dios, que usted abra nuestros ojos y que podemos rendir nuestras vidas a usted. Agradecemos, Dios, su amor, Señor, que nos ha mostrado en Cristo Jesús, y agradecemos, Señor, su palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.